Los momentos, tipos de evaluación que existen de acuerdo a este documento son tres momentos. Tres momentos. Momento 1, evaluación inicial. Momento 2, evaluación del proceso. Y momento 3, evaluación final. Dentro del momento 1 hay tipos de evaluación que son, en este caso, la evaluación diagnóstica, que permite identificar a los alumnos y sobre todo esta evaluación diagnóstica establece las bases de la planeación didáctica. En el segundo momento, que es la evaluación del proceso, tenemos que existe un tipo de evaluación llamada evaluación formativa o también le llaman procesual. Y tiene un carácter totalmente cualitativo, valora las estrategias de enseñanza y reconoce los avances de los estudiantes. Mientras que la evaluación final es de carácter sumativa, o sea, es un tipo de evaluación. En la evaluación final se implementa un tipo de evaluación sumativa y tiene un carácter cuantitativo. Posibilita la calificación y la acreditación. Propicia la comunicación de resultados. En lo que nosotros nos debemos concentrar mayormente es en la evaluación del proceso, en el segundo momento, porque es en este tipo de evaluación donde formamos al alumno, donde aplicamos la educación integral, donde la evaluación ayuda a que el alumno aprenda. Mientras que en la evaluación final, que es totalmente sumativa, su objetivo principal es traducir ese desempeño del alumno en un número o en un descriptor de logro para los alumnos de preescolar, traducidos en acreditó, no acreditó. Entonces debemos diferenciar muy bien esos momentos de la evaluación, entenderlas y saber para qué sirve cada una. La evaluación inicial pues es clave, es vital, sienta las bases de mi planeación didáctica. Si yo no implemento esa evaluación diagnóstica, no, mi planeación incluso ni siquiera debe tener validez, porque seguramente la bajé o simplemente la reciclé, le cambié algunas cosas y listo. Mientras que los dos momentos de evaluación del proceso y final, bueno, una cumple una función totalmente formativa y la otra cumple una función totalmente sumativa. ¿Cómo se evalúa en preescolar? Bueno, el enfoque de evaluación en preescolar es totalmente cualitativo. Ahí no existen las calificaciones. Aquí lo que nos dice el documento es que la evaluación diagnóstica se lleva a cabo al principio del curso y al inicio de cada periodo de evaluación para conocer las características de cada niño, mientras que la evaluación del proceso se efectúa conforme se implementan las situaciones didácticas planeadas. Durante este tiempo, la educadora o el educador reúne información en su diario de trabajo. Esta herramienta es muy característica de este nivel educativo. De esta forma, da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. Entonces, al ser un enfoque totalmente cualitativo, los docentes deben evaluar en este nivel educativo solamente indicadores de desempeño y ver en qué nivel de desempeño se encuentra cada estudiante de acuerdo al desempeño mostrado frente a un reto de su contexto, frente a las actividades de aprendizaje planteadas por el docente. La evaluación final es una evaluación totalmente cualitativa, no se asigna una nota numérica o calificación, simplemente hay descriptores de logro, es decir, indicadores debidamente redactados donde se determina en qué medida logró ese indicador de desempeño.
Bueno, eso es en preescolar. En primaria y secundaria, la cosa ya cambia. En primaria y secundaria, además de ese enfoque cualitativo, se incorpora un carácter cuantitativo y cobra importancia la evaluación sumativa en estos niveles. En estos niveles cobra importancia la evaluación sumativa. Cobra importancia porque pues ya empiezan a aparecer las notas. Entonces, ¿quién le da la importancia real a esas notas? Muchas ocasiones los padres de familia, muchas ocasiones los alumnos repiten eso que escuchan en casa acerca de las calificaciones y muchas veces el mismo maestro promueve que la máxima aspiración de cada estudiante deberá ser un 10, una nota alta, ¿ok? Entonces, esos tres tipos de evaluación se llevan a cabo de manera sistemática a lo largo de los 3 periodos de evaluación, los trimestres, y al finalizar el ciclo escolar. La evaluación debe efectuarse a partir de un enfoque formativo. Eso es durante el proceso. Y la evaluación final, como sabemos, tiene este énfasis en el carácter cuantitativo, pero también cualitativo, con fines de acreditación, lo que permite comunicar los resultados al estudiante. Es decir, en primaria y secundaria, aparte de que se asigna una nota, pues se debe describir el nivel de desempeño en el que se encuentra el estudiante respecto a los indicadores de proceso. Entonces, es un reto, aquí el reto para los profesores es darle a que el alumno perciba que es más importante centrarse en desempeños, centrarse en los procesos de construcción social del conocimiento, centrarse en el desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades académicas, habilidades de resolución de problemas, entre otras. Más que centrarse en notas altas. La consecuencia de que los desempeños sean buenos o sean excelentes, la consecuencia será, por supuesto, una nota alta. Entonces, es un reto para el profesor hacer que el alumno perciba que es más importante el proceso que el mismo resultado. Otros tipos de evaluación, y estos tipos de evaluación es según quien los aplica, ¿ok? Los tipos de evaluación que vimos hace rato es según los momentos. Estos tres tipos de evaluaciones según quien los aplica. En el caso de la autoevaluación, pues solamente participa el alumno o los alumnos y tiene como propósito conocer y valorar los procesos de aprendizaje propios y contar con bases para mejorar el desempeño. Este ejercicio de autoevaluación evidentemente lo hacen los estudiantes, pero lo hacen a partir de que el docente les da un instrumento de evaluación, de preferencia cualitativo, formativo, para que ellos valoren o se autoevalúen respecto a cada indicador presentado frente al reto presentado. El segundo tipo de evaluación es la coevaluación. Participan alumnos entre pares y tiene como propósito aprender a valorar los procesos y el desempeño de los otros, de los pares, con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje en conjunto. Ambos tipos de evaluación son posibles y tendrán validez siempre y cuando el docente diseñe estos instrumentos de evaluación. Los diseñe de tal forma que evalúen desempeños del logro del aprendizaje esperado, el desarrollo de competencias, de desempeños, de criterios de calidad que hayan establecido en esos instrumentos. Solo así cobrará sentido este ejercicio tanto de autoevaluación como de coevaluación. Si yo no tengo la expertise de diseñar esos instrumentos,
seguramente habrá deficiencias en cuanto a la implementación de estos dos tipos de evaluación. Y finalmente está la heteroevaluación. Ahí participa el docente y los alumnos y tiene como propósito contar con dos miradas u opiniones sobre los aprendizajes, contribuir a la mejora de los mismos mediante la creación de nuevas oportunidades. La heteroevaluación, que es el tipo de evaluación más utilizado en la educación básica, pues está centrado en el momento en el que el profesor hace la evaluación hacia sus estudiantes. Ahí los alumnos solo son sujetos de ser evaluados, no participan en el proceso como tal. Y el profesor es en ese momento donde debe aprovechar para poder dar la retroalimentación necesaria de acuerdo a lo identificado con el instrumento de evaluación. Por ejemplo, si los alumnos están construyendo un mapa mental, entonces el profesor, mediante una lista de cotejo, por ejemplo, evaluará la creatividad en la construcción de ese mapa mental, evaluará tal vez la ortografía, evaluará la pertinencia del contenido, evaluará la correcta estructura del mapa mental, o sea, que lleve los elementos de un mapa mental, y ya con esos criterios, ya el docente sabe qué es lo que va a observar en ese proceso y empezará a hacer ese checklist de lo presenta, no lo presenta. Bueno, lo presenta e identifico estos logros y te comunico sugerencias para que te salga mejor en la próxima. No lo presenta, bueno, te comunico que he identificado estos logros, sin embargo, tiene estos errores de ortografía y te sugiero que mejores así y así. Esa es la forma de implementar la heteroevaluación con enfoque formativo, a través del diseño de un instrumento de evaluación formativo que me permita valorar desempeños, que me permita centrarme en el proceso más que en el resultado final. Si me centro en el proceso, seguramente el resultado final será de excelencia, porque ya estuve ahí acompañando, mediando, creando ese puente, sentando las bases para que el alumno pueda ir del punto A al punto B. Bueno, esos son los otros tres tipos de evaluaciones. Otras consideraciones que debemos tener respecto a la evaluación es que, bueno, al contemplar en la planeación los diversos momentos y tipos de evaluación, podemos formular las siguientes preguntas orientadoras. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos evaluaré? ¿Cuándo se va a reunir la información obtenida de esa evaluación? ¿Y cómo analizaré esos resultados? ¿Y de qué modo llevaré a cabo la realimentación o retroalimentación? La evaluación entonces no debe convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la formación, lo que les comentaba al inicio. Debe ser un proceso que acompaña al aprendizaje, pues si se convierte en un acto aislado que se hace nada más en cierto momento, en cierto periodo, corre el peligro de no ser rigurosa, ya que las variables que condicionan ese momento son tantas y tan potentes que no se pueden garantizar la validez. Entonces, pensemos este escenario que es pan de todos los trimestres o finales del trimestre. Durante el trimestre desarrollamos temas, contenidos, encargamos tareas, voy anotando cuántas tareas. Llega al final del trimestre, ahí te va el examen y tráeme tus apuntes y tráeme tus firmas. Todo eso, maestros, ya es una medida totalmente remedial. Ya es básicamente una evaluación totalmente cuantitativa o sumativa, porque simple y sencillamente yo me estoy enfocando en ver cuánto vas a obtener, qué nota te voy a asignar de acuerdo a lo que al final me estás presentando. Cuando yo debía haberme centrado en el proceso durante el trimestre, ok, dejé una investigación
Aquí está el instrumento de evaluación. Estos criterios voy a tomar en cuenta. Durante la investigación, tienes buena redacción, investigaste en fuentes confiables, organizaste de manera entendible toda la información investigada. Esa investigación se puede aplicar en tu realidad. Es decir, elementos que yo voy a ir valorando para ver si logra el aprendizaje esperado en el momento, no al final. O sea, no se trata de sumar los trabajos, se trata de asegurarme que él aprenda. Y ahora, pues le agregan esto, que aprenda para la vida, que aprenda a aprender, que aprenda conocimientos que sean útiles para su vida. Y esto se logra con el aprendizaje situado, el que promueve el modelo 2017. Se logra evaluando de manera formativa y se logra diseñando planeaciones contextualizadas y que tomen en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Entonces, todo está debidamente pues relacionado. Es decir, hablando de la planeación y la evaluación, todo está debidamente relacionado. El éxito o fracaso de estas dos grandes áreas, pues depende totalmente del profesor. Y aquí yo debo reflexionar también, maestros. Frente a todo, frente a toda la burocracia o lo administrativo, el sistema educativo, la organización del sistema educativo, los procesos de la UCICAM, toda la burocracia alrededor de la educación, frente a todo eso, maestros, que pues constantemente lo escuchamos, debo reflexionar, ok, dejando de lado eso, los 50 minutos en los que yo estoy frente a mis alumnos, el éxito de esa clase, ¿de quién depende? ¿Del sistema educativo o de mí, que soy el experto en diseñar situaciones de aprendizaje? Pues depende totalmente de mí. Entonces, he ahí la importancia de desarrollar competencias en el ámbito de la planeación didáctica y la evaluación de los aprendizajes. Y por supuesto, lo que vimos ayer, experto en diseñar ambientes favorables para el aprendizaje. Entonces, todo se relaciona. Y bueno, vuelvo al punto, a la reflexión. Si entonces depende de mí, maestros, soy yo el responsable de desarrollar o de fortalecer mis competencias docentes. Ahí ya no tiene la culpa ni el gobierno ni el sistema educativo. Ahí ya es responsabilidad y vocación de cada profesor. ¿Ok? Si lo vemos desde ese punto de vista, maestros, créanme que el estrés que normalmente se generan en estos temas tiende a desaparecer, porque como que recupero mi esencia como profesor y empiezo a tener otra visión de estos procesos. Entonces, este mismo documento nos hace mención de este concepto que en su libro, Cómo mejorar la evaluación del aprendizaje, Pedro Ravella pone al servicio de todos los profesores. Por cierto, Pedro Ravella es un educador uruguayo y de su contexto trae todas estas ideas que tranquilamente se adaptan al contexto mexicano. Entonces él plantea que el trabajo con situaciones auténticas, que no es más que el aprendizaje situado, se caracteriza por tener una gran semejanza con cómo se utilizan los conocimientos, procedimientos y estrategias en la vida real, ya sea en lo personal, lo social o lo disciplinar. Este párrafo, maestros, es interesante porque se aproxima o tiene todo que ver con el concepto que les mencionaba yo ayer, que es el de sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento eso pretende. Pretende identificar, argumentar y resolver problemas del contexto real a través de la colaboración, la gestión del conocimiento y a través de la creación de evidencias creativas e innovadoras que den solución o le abonen a la solución de esos problemas del contexto. Entonces, en tanto nosotros utilicemos este concepto de situaciones auténticas, estaremos logrando esta máxima de la sociedad del conocimiento. En socioformación lo llamamos trabajar por problemas del contexto. Por eso me van a escuchar decir constantemente
problemas del contexto, sobre todo en el ámbito de la planeación. Es así que esta forma de trabajo se distingue de las situaciones escolares tradicionales, en las que solo se fomenta el conocimiento superficial y declarativo. Viene un comparativo, unas situaciones escolares tradicionales, el famoso aprendizaje superficial, situaciones simuladas, artificiales, se enseña y evalúa con base en ejercicios de memoria y repetición, se fomenta el enciclopedismo, es decir, el exceso de utilizar libros de texto, bibliografías, pero que se quedan en la teoría. Énfasis en lo cuantitativo y se utiliza mucho la evaluación final o sumativa. Esto es en un paradigma tradicional. Si esto conecta con nosotros, es buena noticia, porque al menos estamos reconociendo que estamos en un paradigma tradicional y el hecho de saberlo ya dice mucho de lo que sigue, que en este caso sería tomar acción para transitar, ahora sí, a la planeación de situaciones escolares auténticas. Mencionan aquí el concepto aprendizaje profundo. Las situaciones que se plantean son lo más cercanos a la realidad. Se enseña y evalúa con base en problemas. Además, se fomenta el trabajo colaborativo. Se fomenta la comprensión y hay un énfasis en los desempeños, es decir, en lo cualitativo. Y la evaluación que se utiliza cuando se planean situaciones auténticas es totalmente formativa. ¿Okay? Ahí en YouTube tenemos un video que habla sobre situaciones auténticas de aprendizaje y cómo implementarlas. Bueno, las situaciones... Profe, una pregunta. Uh-huh. Aquí estoy confundida. En la diapositiva anterior, en lo que dijo ahorita al final, habló de que se utiliza la evaluación final o sumativa. Dijo formativa en esta y dijo sumativa en la anterior, en la diapositiva donde dice, abajo donde dice fomentar la comprensión, énfasis en lo cualitativo, ahí dijo evaluación sumativa. Y entonces es formativa. Aquí en la diapositiva dice, y acá dijo formativa y es la final. Sí, es de este lado, en las situaciones escolares auténticas, la evaluación más utilizada es la formativa. Ok. Se pone más énfasis. ¿Ok? Aunque ya vimos que las tres evaluaciones, tanto la diagnóstica, la formativa y la sumativa, pues se deben implementar. Pero sabiendo que la sumativa ya es con fines de acreditación o de asignar una nota. ¿Ok? Esa es la diferencia nada más. Gracias. Muy bien. Entonces, algunas de las características de estas situaciones auténticas es que pues requieren de un repertorio variado de estrategias. Aquí el profesor debe tener una caja de herramientas con un sinfín de estrategias didácticas que le permitan de alguna manera contextualizar sus prácticas. Estas situaciones auténticas son realistas y plausibles, son complejas y desafiantes y tienen propósitos definidos. Tienen una audiencia, un público real. Aquí es donde se debe omitir los clásicos problemas de que Juanito compró 500 sandías y luego vendió tantas, ¿cuántas le quedan? O sea, en la realidad, Juanito, creo que cualquier Juanito casi es imposible que compre 500 sandías así nada más de la nada. Entonces, ese tipo de problemas simulados son los que se deben omitir y sustituir por situaciones totalmente reales. Entonces, cuando dicen tiene una audiencia, un público real, es porque al final de esa situación de aprendizaje, la evidencia se debe socializar y obviamente va dirigido a un sector, es decir, miren, construimos esto porque observamos que en el contexto hay este problema y con este decálogo, con este mapa mental, con este paso a paso, con esta receta, con este instrumento, con este artefacto, se puede resolver ese problema. Entonces, esa es la gran diferencia entre pues, una situación tradicional y una situación auténtica.
Fomentan el desempeño de roles diversos, esto tiene que ver con el trabajo colaborativo, y se incluyen restricciones e incertidumbre, tal y como sucede en la vida real y en este siglo XXI, donde todos los días hay información nueva. Lo que hoy era válido, mañana ya no lo es. Eso le llaman ellos incertidumbre. Entonces, más que prepararlos o decirles, esto te va a servir en el futuro, es decirles, esto que estamos resolviendo, saliendo de aquí lo puedes aplicar inmediatamente. ¿Ok? Darles, desarrollarles habilidades para que frente a distintos escenarios o escenarios cambiantes, pues ellos siempre puedan decir, ok, primer paso, identifico el problema. Segundo paso, busco información en fuentes confiables. Tercer paso, veo ejemplos de cómo se puede resolver. Cuarto paso, construyo de manera colaborativa la evidencia. Sexto paso, quinto, sexto paso, hago metacognición, evaluando qué logros tengo y qué puedo mejorar. Y último paso, socializo a través de redes sociales, a través de una conferencia, de un libro, de un artículo, de una exposición, etcétera, etcétera. Eso es prepararlos para la incertidumbre, porque si ellos dominan esa metodología de trabajo, que es una metodología de trabajo de la sociedad del conocimiento, siempre que se le presente un reto, él sabrá cuáles son los pasos. Entonces, debemos cambiar el discurso, maestros, de que estudia porque esto te va a servir en el futuro, pero ¿cuál futuro? Si todos los días sale algo nuevo, lo que hoy era válido, mañana ya no lo es, y así sucesivamente. Entonces, lo que debemos hacer es darle las herramientas y prepararlo para esa incertidumbre que es el futuro como tal. Trabajar en un marco de evaluación auténtica nos permite y nos exige integrar la evaluación y la enseñanza en lugar de concebir la primera como un punto final del proceso. Ya lo comentamos. Nos ayuda también a centrarnos en lo que es importante que los estudiantes aprendan, así como observar dicho aprendizaje en términos de desempeños y no en términos de puntajes y promedios. Aquí vuelvo y repito, centrarnos en el proceso. Es decir, ese paradigma de, a ver, voy a explicar el paso a paso para resolver una ecuación de primer grado por el método de transposición de términos, por citar algo, y después proyecto unos 15 problemas y me voy a sentar y empiezo a revisar el Facebook en lo que corre la hora, ya no debe aplicar, porque ahí solamente voy a evaluar si están bien los problemas cuando me los entreguen o no lo están. Cuando mi deber, de acuerdo a este paradigma de planteamiento de situaciones auténticas, es decir, mira, este reto del contexto se sugiere o podemos darle solución con ecuaciones de primer grado. Pero si tú tienes otra forma de resolverlo, bienvenido. Voy a dar un ejemplo y después vamos juntos a darle solución a este problema real y vamos a ir evaluando, platicando, conversando, retroalimentando para ver que el alumno vaya desempeñándose de acuerdo a los indicadores que yo he diseñado. El desempeño del estudiante en tareas auténticas hace visible para el docente lo que ha aprendido, su dominio de los conocimientos trabajados y las habilidades que es capaz de poner en acción para resolver situaciones. Entonces, para este tema de rezago o fracaso escolar, que es un tema común en todas las escuelas, el documento dice, bueno, una forma de apoyarla desde la planeación y la evaluación a quienes se enfrentan riesgo de fracaso escolar, pues son 3 sencillos pasos. En realidad, el paso 2 y 3 se pueden invertir dependiendo del contexto y de las características de la situación. El paso 1 siempre va a ser, maestros, porque acuérdense que es un enfoque inclusivo, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, recordándoles que este concepto se refiere a que esas barreras para el aprendizaje y la participación no las trae el alumno.
sino que son elementos a los cuales el alumno se está enfrentando. Y esas barreras pueden ser desde pedagógicas, es decir, mi forma de enseñanza representa una barrera para el alumno, mi carácter, mi actitud, mi comunicación representa una barrera. Pueden ser también de lo familiar, barreras familiares, que el papá no lo esté apoyando, no le dé las herramientas adecuadas o tenga problemas en casa de tipo socioemocionales. Desde también cómo está organizada la escuela, desde también hablando del mobiliario, reglamento escolar, etcétera, etcétera. Si todo eso representa una barrera para el aprendizaje y la participación, el primer paso es identificar cuál es esa barrera. El trabajo en el aula puede ser la cultura escolar, el contexto, el familiar, la organización escolar. Son algunos elementos que debemos considerar en caso de que veamos que el alumno está en riesgo de fracaso escolar. Entonces, lo primero que debemos evitar es juzgar o suponer o etiquetar. Debemos identificar esa barrera a la cual el alumno se está enfrentando. El paso 2, como tenemos que rescatarlo una vez que identificamos esa barrera, pues es inmediatamente implementar estrategias de evaluación formativas, como puede ser la aplicación de una autoevaluación para que él sea consciente de cuáles son esas fortalezas que sí posee, porque las posee, y cuáles son esas áreas de oportunidad, en qué necesitamos trabajar. Puede ser también para que sea esto colaborativo y los mismos estudiantes a partir de la interacción puedan animarle a continuar, pues, la implementación de la coevaluación y en consecuencia realimentar. También una situación que ayuda es planear actividades didácticas que fortalezcan los logros. Es decir, si yo sé que tiene deficiencias en algún elemento, bueno, no ponerle más limón a la herida, sal a la herida, sino, a ver, vamos a identificar también tus fortalezas. Vamos a diseñar actividades colaborativas para todos que incluyan el hecho de que tú desarrolles esas fortalezas que ya identifiqué en ti. Probablemente se motive y tenga una razón para mejorar y podemos estar pues disminuyendo ese riesgo de que haya un fracaso escolar. Pero todo parte, volvemos al punto, del diagnóstico, porque identificar las barreras para el aprendizaje y la participación tienen que ver con la evaluación diagnóstica. Entonces, ya que las aguas se calmaron, por así decir, entonces ahora sí, me enfoco en seguir creando ambientes de aprendizaje propicios que fomenten el trabajo colaborativo en el aula y, por supuesto, realizar acciones educativas con equidad e inclusión en atención a esa diversidad. ¿Ok? Es la forma o los pasos muy sencillos, por supuesto, que podemos seguir normativamente hablando cuando detectemos que el alumno tiene riesgo de fracaso escolar. Y aquí lo mencionan, enfrentan, no que por su gusto están en riesgo. Probablemente hay una situación con la cual él ve que representa una barrera y que nosotros no hemos identificado. Es muy importante cambiar ese lenguaje, maestros. Frente a la identificación de un alumno de los llamados problemas o de los que sabotean la clase o de los que ya no sabemos qué hacer con él, cambiar un poco el pensamiento. Pensar, y esto lo dice la norma, que tal vez no es totalmente responsabilidad de él o de su familia, sino que tal vez se está enfrentando una barrera organizacional, estructural e incluso pedagógica, o incluso de acoso, a lo mejor con sus compañeros. Entonces, debemos tener la suficiente apertura para poder decir que no es solo un factor el que está determinando el rendimiento escolar del alumno, sino que hay barreras que tenemos que identificar sí o sí. Bueno, de manera general se sugiere considerar en la planificación actividades didácticas que consideren estilos y ritmos de aprendizaje. Esto ya lo sabemos. Siempre se hace como mero trámite administrativo. Debemos cambiar eso. Sus necesidades formativas
e intereses, así como retroalimentarlos de manera específica y sistemática. Asimismo, crear diversas oportunidades de aprendizaje que promuevan el trabajo colaborativo, que fomenten el respeto y favorecer el desarrollo de una conciencia autorregulada del aprendizaje. De modo que el propio alumno sea partícipe de su proceso. Esto solo se logra si activamos la evaluación formativa, nos centramos en el proceso. Aprenda y asuma que él también puede identificar sus dificultades a través de la autoevaluación, la coevaluación. Aprende y asuma que él también puede explicitar su origen y proponer soluciones a ellas. Además, establecer puentes de comunicación y acuerdos con la familia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, conclusiones, maestros. La planeación y la evaluación son dos procesos paralelos. Y ambos procesos sirven para que el alumno aprenda. Eso nos debe quedar claro. Dentro de la planeación debemos diseñar situaciones auténticas o situaciones de aprendizaje contextualizadas. Dentro de la evaluación debemos evaluar en consecuencia esa tarea auténtica, centrándonos en el proceso, centrándonos en desempeños. El porcentaje adecuado es 60% evaluar lo cualitativo, 40% evaluar lo cuantitativo, que sería ya, por ejemplo, el examen, o ahí sí la lista de trabajos, ya con fines acreditativos. Pero mi misión no es asignar notas, es asegurarme que el alumno aprenda. Y son tres los elementos, ya lo he mencionado desde el año pasado, son tres los elementos que debemos dominar. Número uno, la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, donde ahí ya van inmersos también la evaluación, el centrado en el que aprenden, el conocimiento, la evaluación y la familia o el vínculo con la familia. Debo también ser un experto en planeación didáctica, seguir pasos, seguir metodologías coherentes que respondan a este modelo educativo y al que viene. Dentro de esa expertise de planeación didáctica también incluye que sea yo experto en estrategias didácticas para los tres momentos, para inicio, desarrollo y cierre. Y finalmente, ser un experto en evaluación de los aprendizajes, desde experto en diseñar instrumentos de evaluación formativos, hasta experto en diseñar exámenes o pruebas estandarizadas o pruebas con correctivos abiertos que evalúen el desempeño del alumno o que evalúen cierto nivel taxonómico que nosotros necesitamos documentar. Si estas tres grandes áreas yo las domino, ya lo demás es complementar, maestro. Porque te vuelvo a repetir, el corazón del sistema educativo son los docentes. Porque está toda la normatividad, están todas las cuestiones administrativas, todo lo burocrático. Pero el último filtro, quien traduce todo eso y quien está con el alumno para aportarle en el marco de esa normativa, toda su experiencia y todo lo que tiene que transmitir, es el docente. Quien convive una jornada de trabajo en preescolar y primaria, es el docente. Quien está 50 minutos, en el caso de secundarias, en las distintas asignaturas, es el profesor. Ahí se me debe olvidar todo el coraje que le tengo a Senyasen o a como se llame nuestro secretario o secretaria de educación. Ahí se debe ir todo, porque estoy con personas que sienten, que van con entusiasmo, que no llevan barreras, pero que a lo mejor yo las pongo cuando mi actitud está más centrada en lo negativo que en lo positivo. ¿Okay? Entonces, debemos hacer una reflexión profunda de estos dos elementos. Bueno, de los tres, tanto el que vimos ayer, ambientes de aprendizaje, como planeación. Tatahuicapan, antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban